Capítulo 7. Políticas sociales en educación. Plan de convivencia pacífica y armónica en la unidad educativa. Las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del subsistema de educación secular por unidad educativa con la participación de las y los integrantes de la comunidad educativa deben elaborar el plan de convivencia pacífica y armónica con enfoque de los valores sociocomunitarios para el vivir bien en cumplimiento de la resolución ministerial 208-2021 y debe ser incorporado en el PCP y el PDC en el marco de la Ley 548, Código Niño-Niña Adolescente y la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que incluye derechos, deberes, responsabilidades y mecanismos para la resolución de conflictos a través del diálogo. Alimentación complementaria escolar, conocido comúnmente como el desayuno escolar. Las y los directores de las unidades educativas, juntas escolares, juntas distritales o consejos educativos, federaciones de estudiantes de secundaria, deberán coordinar con los gobiernos autónomos municipales y departamentales para la dotación de alimentación complementaria escolar a favor de los estudiantes todos los días hábiles de la gestión educativa 2023. Asimismo, son responsables de que los alimentos sean adecuados, saludables y culturalmente apropiados, priorizando la producción local en cumplimiento de la ley número 622 del 31 de diciembre del 2014. Esta información deberá ser registrada obligatoriamente a través de los sistemas web del Sistema de Información Educativa, es decir, del CIE. Artículo 93. Expendio de alimentos al interior de las unidades educativas. Las y los directores de unidades educativas son los responsables de verificar la higiene y manipulación de alimentos ofertados a las y los estudiantes en condiciones de inocuidad, bioseguridad y la calidad nutricional, además de verificar obligatoriamente la fecha de vencimiento. La alimentación complementaria debe cumplir propósitos de soberanía alimentaria sana y saludable, promoviendo el consumo con base en productos naturales, nutritivos, que permitan reducir alimentos transgénicos y comida chatarra, estableciendo en la Ley 775 del 8 de enero del 2016, Ley de Promoción de Alimento Saludable. Ley número 622 del 31 de diciembre del 2014, Alimentación Escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural. Gestión de prevención. En el desarrollo curricular deben abordarse temáticas de derechos humanos, despatriarcalización y la prevención de las diferentes formas de violencia, racismo, discriminación, consumo de drogas, bullying, trata y tráfico de personas. Asimismo, debe incorporar la educación integral en sexualidad de acuerdo al desarrollo físico y psicológico de las y los estudiantes para la prevención del embarazo adolescente, infecciones de transmisión sexual, conocidos como ITS, VIH, SIDA y virus del papiloma humano. Prohibición de toda forma de violencia, maltrato o abuso. En el subsistema de educación regular debe aplicarse acciones de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en cumplimiento al protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial, y el protocolo de prevención de violencia entre pares. La gestión escolar 2023 dará continuidad a la política de cero tolerancia al acoso y violencia escolar dentro y fuera de los predios de la unidad educativa o por redes sociales. Asimismo, las y los maestros deben desarrollar contenidos contra toda forma de violencia escolar a partir del eje articulador educación en valores sociocomunitarios y los campos de saberes y conocimientos. Las y los integrantes de la comunidad educativa, maestras y maestros administrativas, administrativo, madre y padre de familia y estudiantes que detecten una situación de violencia
tienen la obligación de denunciar ante las instancias correspondientes y actuar según lo siguiente. Primero, los casos de violencia cometidos o detectados en la unidad educativa deben seguir los lineamientos establecidos en el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica, sexual de las unidades educativas y centros de educación especial. Si es una persona mayor de 18 años, la denuncia debe realizarse en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en atención a la Ley 548 y la Ley 348, ¿no? Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia respectivamente. En cumplimiento al Decreto Supremo 1302 y Decreto Supremo 1320, las y los directores departamentales de educación y el Ministerio de Educación tiene la obligación de denunciar y coadyuvar en los procesos iniciados ante el Ministerio Público de su jurisdicción o autoridad competente en contra de de directores, docentes o administrativos del subsistema educativo plurinacional que hubiesen sido sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y adolescentes, estudiantes hasta su conclusión en el marco de la Constitución Política del Estado, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia. La directora, director, maestra, maestro o personal administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes serán suspendidos de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor. Asimismo, en el marco del reglamento de recuperación de percepción indebida, las direcciones departamentales o distritales de educación deberán solicitar al Ministerio de Educación la observación en el RDA del director, directora, maestra, maestro o personal administrativo que haya sido imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual. Casos de violación, estupro y abuso deshonesto. Las direcciones departamentales y distritales de educación, directoras y directores y maestros y personal administrativo de las unidades educativas, representantes de las juntas escolares de madres y padres de familia, consejos educativos, social comunitario, los gobiernos estudiantiles y la comunidad educativa en su conjunto, que conozcan casos de violación, estupro, abuso deshonesto y acoso sexual en contra de estudiantes de las unidades educativas del subsistema de educación regular, tienen la obligación de denunciar el hecho de forma inmediata ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía o la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y actuar en el marco de los procedimientos establecidos en el protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas y centros de educación especial. Las unidades de asesoría legal de las direcciones departamentales de educación se constituyen en partes representativas de las direcciones distritales para hacer seguimiento desde el inicio hasta la conclusión de los procesos en los casos señalados en el presente artículo. Las direcciones distritales educativas, en el marco de su jurisdicción, una vez conocido el hecho, deberán inmediatamente iniciar el proceso sumarial en el marco del reglamento de faltas y sanciones del magisterio para establecer las sanciones que correspondan contra los infractores. Apoyo psicosocial. En el marco del respeto a los derechos humanos, se remitirá a los centros de especializados de los gobiernos autónomos departamentales y municipales a estudiantes de las unidades educativas fiscales de convenio o privadas víctimas de violencia, así como a los que cometieren abusos y acciones deshonestas que mellen la integridad de sus pares, acoso escolar y violencia. Previa notificación a su madre, padre o tutor. Los gobiernos municipales en uso de sus competencias deben brindar apoyo psicopedagógico con personal especializado en las unidades educativas de su jurisdicción.
expulsión. En el marco de la normativa vigente relacionada a los derechos de niñas y niños adolescentes y de las garantías del debido proceso, está prohibida la expulsión de estudiantes de las unidades educativas fiscales de convenio y privadas sin previo proceso disciplinario, en concordancia con la Ley 548 y del Código Niña, Niño y Adolescente. Cuando exista pruebas suficientes de culpabilidad como ser robo, hurto, agresión física o sexual, compra, venta o consumo o tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas, armas y difusión de imágenes que afecten a la privacidad de las y los estudiantes, así como prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar que se constituyan en delitos penales, serán expulsados previo proceso disciplinario y remitidos ante autoridad competente. Asimismo, serán causales de expulsión previo proceso disciplinario la tenencia o difusión de material pornográfico en revistas, videos, celulares o en otros soportes al interior de unidades educativas. No podrá dejar de estudiar, siendo las madres o padres o tutores responsables de la continuidad de sus estudios. Para los dos parágrafos anteriores, las direcciones de unidades educativas deberán remitir los antecedentes a instancias competentes cuando se trate de actos de violencia, racismo, discriminación, delitos o infracciones de fuera del ámbito de la reglamentación interna, sentando la denuncia respectiva del proceso disciplinario interno cuando corresponda, debiendo ser remitidos todos estos documentos junto a un informe técnico a la Dirección Distrital Educativa correspondiente. La Comisión de Convivencia y Disciplina, conformada por todos los representantes de la comunidad educativa, dentro de sus funciones debe realizar actividades de prevención a las prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar que se constituyan en delitos penales. Estudiantes embarazadas, artículo 99. En el marco de la Ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, y el reglamento para garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo en unidades educativas del subsistema de educación regular, está prohibido rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, debiendo la directora o director de la unidad educativa, fiscal, privada o de convenio y la comunidad educativa dar el apoyo necesario al estudiante y garantizar la continuidad y culminación de sus estudios con adecuaciones curriculares. La dirección departamental o las direcciones distritales de educación deberán iniciar, en el marco de la normativa vigente, el proceso sumariante correspondiente a la o el infractor. Programa de rezago escolar. El programa de nivelación escolar dentro del subsistema de educación regular habilita la inscripción y matriculación a niños, niñas, adolescentes menores a 15 años con 2 o más años. Esto entra, por si acaso, como pregunta, también entra a lo que va a ser el examen de acceso, ¿no? El programa de nivelación escolar dentro del subsistema de educación regular habilita la inscripción y matriculación a niños y niñas y adolescentes menores a 15 años, con 2 o más años de rezago, para que en una gestión académica avance más de un año de escolaridad. Atención a la población en situación de desventaja social y vulnerabilidad. Las niñas y niños y adolescentes que se encuentren en situación laboral o empleabilidad víctimas de violencia por acción o negligencia, hijos o hijas de padres privados de libertad en situación de calle, con discapacidad, adolescentes con responsabilidad penal, niños, niñas y adolescentes en centros de acogida en situación de enfermedad, albinos, talla baja, hijas e hijos circenses, hijos de víctimas de feminicidio, migrantes,
acompañantes de sus progenitores, adolescentes, madres, refugiados u otros similares deben ser incorporados al subsistema de educación regular y que cuenten con una edad menor a 15 años al 30 de junio. Atención educativa a niñas y niños adolescentes trabajadores. Las unidades educativas promoverán la permanencia de los estudiantes trabajadores en el sistema educativo plurinacional mediante la implementación de diferentes mecanismos como tolerancia de 15 a 30 minutos al ingreso de la unidad educativa de manera excepcional, disminución de tareas extraescolares, entre otros, con el propósito de garantizar el acceso y permanencia de esta población. Las y los niños adolescentes trabajadores temporales o acompañantes de sus progenitores por trabajos temporales, como ser, ¿no? Zafra, minería, circos u otros similares, podrán incorporarse a una unidad educativa de destino del subsistema de educación regular en lugar donde se trasladan mediante la modalidad de atención educativa o estudiante itinerante. Atención educativa a estudiantes hospitalizados. Esto también es una pregunta de examen. Las y los estudiantes hospitalizados recibirán atención educativa integral en los centros de apoyo integral pedagógico, aulas hospitalarias, conforme reglamento general. Atención educativa a niños y niñas adolescentes albinos y talla baja. Las y los maestros de las unidades educativas realizarán adaptaciones y o adecuaciones curriculares de acceso para el estudiante albino y de talla baja, promoviendo las condiciones óptimas a sus necesidades y características particulares, actividades al aire libre en todas las áreas de saberes y conocimientos. Atención educativa a niños y niños adolescentes sin cuidado parental. Las y los niños y adolescentes sin cuidado parental o en proceso de la vida independiente se enmarcará conforme señala la ruta crítica para garantizar el derecho a la educación. Artículo 106. Atención educativa al adolescente de los centros de reintegración social. La atención educativa a los estudiantes con responsabilidad penal, al igual que sus similares, tienen derecho a la educación de acuerdo al reglamento del programa de atención educativa a adolescentes dentro del sistema de responsabilidad penal. Muy bien, hasta esta parte nosotros hemos visto lo que son, ¿no? El marco de la normativa de la 01-2023, ¿no? Que enmarca todos los parámetros y todos los actuares que está dentro de las unidades educativas, ¿no? Obviamente estamos hablando del nivel inicial, estamos hablando del nivel primario y del nivel secundario.